Hebreos capítulo 5, yo le leo esta, y usted va a encontrar la de Filipenses 2, 5. Muy bien. Hebreos, yo tengo capítulo 5 y versos 5 en adelante. Ok, usted me espera ahí, voy a leer este libro que dice así, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo en los días de su carne. Y el versículo 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Miren, aquí vemos a un hijo sometido. ¿Sí? Vemos un hijo de Dios. ¿Amén? Si quisiéramos decirlo nosotros en la manera como nos llamáramos o como nos llamamos, hijos de Dios, que somos también engendrados, sería un tipo de vivir nosotros para Dios de esa misma manera. Ese sería el modelo de vivir. Como humanos, como ahora engendrados por Dios, ese sería el modelo de vivir. Una vida simplemente de obediencia, así como Jesús la mostró. En este hijo, cómo se nos presenta, cómo camina, cómo se conduce, cómo vive para Dios, digámoslo de esta manera. Que la Biblia lo presenta, hermano, que en los días de su carne, en los días de su humanidad, Él clamó con una oración, hermano, de necesidad, sabiendo que a quien Él pedía podía librarle, dice. Podía librarle. Y en esa exclamación como hijo, dice que estando en esa condición aprendió, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Amén. Tal vez eso nos quedaría como un ejemplo a nosotros, como hijos, que cuando padecemos, simplemente nuestro clamor sea, hermano, la contestación para nosotros poder aprender a vivir en obediencia. No rebelarnos, porque de lo contrario no seríamos llamados hijos de Dios como somos llamados hijos de Dios. En la manera como Dios nos ha adoptado, no como la manera de que vemos a Jesús en esta manera como hijo de Dios, diferentemente. Pero estoy hablando de la obediencia, como el Señor aprueba en Jesús este tipo de llamamiento: hijo, o cordero, o el ungido, o aquel que Él preparó para llevar a cabo esa labor y tarea. Y hermano, nos da un gran ejemplo de que a través de eso nosotros podemos mirar un ejemplo hoy en día como un hijo, como un hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y no solo eso, dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí vemos a un Jesús no solamente como hijo de Dios, ahora vemos como el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Aquel que precisamente intercedía por el pueblo, aquel que estaba en el lugar en medio de Dios y los hombres. Amén. Y ahí podemos entender el texto que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesús, hombre. ¿Sí? Entonces viene a tomar el lugar de un sacerdote, lo que era la labor de un intercesor, de un alguien que estaba en medio intercediendo, alguien que por supuesto era alguien que se santificaba, alguien que se guardaba, alguien que estaba, hermano, cumpliendo con esta obediencia de vivir para Dios. Y vemos a Jesús, el sumo sacerdote, no solamente ya como hijo aquí que nos muestra obediente, ahora viene un cargo que se le mira y se le da, que es
sumo sacerdote, Amén. un intermediario, un intercesor. Amén. Pues ya vemos de Jesús no solamente un hijo, no solamente un ungido, no solamente un cordero, ahora que vemos un intercesor. Ahí ya veamos a alguien más. Muy bien. Gloria al Señor Jesús. Vaya a orar. Gracias. Ya se está componiendo la voz del chat. Eso es bonita. Bueno, lo que leyó la parte del versículo 8, donde si estando en la condición de hombre, vamos a ver a ese hijo ahí. Porque si vemos el versículo 6, ahí nos va a denotar otro mensaje, otro enfoque acerca de él. ¿Sí? Pero el versículo 8 dice, y estando en la condición de ¿qué? De hombre, de humano, de hijo, que dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte. Obediente hasta la muerte y hasta la muerte ¿de qué? De cruz. Muy bien. Entonces vemos, hermano, a un cordero preparado, un hijo de Dios, ¿para qué? Para quitar los pecados del mundo. Muy bien. ¿Si llega o no llega el cumplimiento? Amén. Si llega, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermano, cómo denota la Escritura acerca de este Hijo de Dios, llamado Hijo de Dios. Otra vez enseñábamos acerca de eso en la célula, ¿verdad, hermana Adriana? De que el Señor en el texto muy conocido, alguien dice es el texto del amor o el del Evangelio para todo el mundo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y bueno, les estaba enseñando esa noche, lástima los que no fueron, Amén. que precisamente ahí habla, hermano, del alcance de la salvación, del amor de Dios, muestra la grandeza del amor de Dios, muestra el propósito para quién es la salvación. Muchos puntos, porque de qué habla, pero todo se enfoca hacia la salvación. Desde el contexto, usted mira en el capítulo 3 y el verso 1 en adelante, usted ve cómo Jesús habla con Nicodemo y viene él y le dice, maestro, sabemos que has venido por Dios o de Dios porque que Dios está contigo por las señales que tú haces. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. No naces de nuevo de agua y del Espíritu, ¿verdad? Y le explica todo aquello, porque está hablando del plan de salvación, todo ese capítulo 3. Habla del amor, sí, habla precisamente que el amor de Dios es muy grande. Y lo pone y dice, porque de tal manera, porque es tan grande el amor de Dios. Sí, sería la palabra porque de tal. Amó, Dios amó. Dios amó ¿a quién? Al mundo, a la humanidad, a todos, ya no solamente judíos, sino a toda la humanidad, que ha dado, ahí está el propósito, ha dado algo. ¿A quién es él? A su Hijo. Es lo más valioso de un padre, digamos entre comillas, aparte de su esposa, una pareja, pero cuando les pone como padre, como Dios, lo muestra que pone lo más alto de valor, en este caso, Amén. cuando habla de su Hijo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Hay esperanza, hay vida cuando crees o creemos en Jesús. Ya vimos cómo el Señor, como Dios manifestó su grande amor, hizo esta obra a través de eso que llama Hijo. Pero no es que Él hizo un evento de que el Padre se quedó allá en el cielo y mandó a su Hijo a que lo mataran o lo crucificaran. No, eso no es el mensaje. No lo ves. Porque el contexto nos dice precisamente de qué se narra la historia. Sin embargo, les decía a los hermanos, hay predicadores, líderes o pastores que dicen, mira, aquí está clarito. Uno es el Padre y otro es el Hijo. Porque el Padre mandó al Hijo a morir. Y les decía a los hermanos, les leí unas escrituras, cuando en el Antiguo Testamento el Señor les demandó al pueblo de Israel que no se contaminaran con las naciones que precisamente mataban a sus niños. Los ofrecían a los dioses, los Baales, o
Moloch, estos dioses, y los pasaba por el fuego. Y el Señor le dijo, no se ha hallado en ti quien pase a su hijo por el fuego, consulte adivinos o agoreros o todo esto, que no se encuentre en ti eso, porque es abominación delante del Señor tu Dios. Ahora, le decía a los hermanos una pregunta: si el Señor abomina, aborrece, le da vómito ver algo tan perverso, que un padre mate a un hijo, es algo terrible. Nosotros mismos como humanos, si vemos a un padre que mata a su hijo, es algo terrible, hermano, algo que verdaderamente dice, wow, ese hombre no tiene corazón, ese hombre no tiene sentimientos. ¿Qué puede usted expresar? Ese hombre está loco, ese hombre está enfermo, ¿verdad que sí? Bueno, y si hablamos que precisamente el hombre tiene raciocinio para entender que eso no es debido, que eso no es bueno, ¿cómo podemos entonces comparar a Dios? Que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es puro. ¿Cómo Dios puede hacer eso de matar a su propio hijo?